Ya, se fue, muchachos. Entonces, el tema de hoy es el movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Que es parte de la cinemática. Recuerde que todo lo que estamos estudiando es parte de la cinemática. ¿Qué significa la cinemática? Que tiene que ver con las velocidades, con las aceleraciones, ¿sí? Entonces, ese es el estudio de la cinemática. El movimiento en dos dimensiones se le conoce como movimiento parabólico. Recuerde que ya estábamos viendo esta palabra, parabólico, porque usted veía la parábola. Sí, entonces por ahí ya tiene un poco de introducción usted. Entonces, por favor, observe. El movimiento rectilíneo que ya estudiamos se produce en una línea recta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, está el móvil. Mírelo ahí. ¿Sí? Movimiento en línea recta. Y por aquí, usted debe haber visto el movimiento circular. Entonces, mire por acá. Aquí está el móvil. Y mire. ¿Sí? Entonces, hemos visto dos movimientos, un rectilíneo y un circular. Se puede decir que para nuestra gráfica se usa estos dos movimientos. Entonces, mire mi móvil de color celeste. Y mire la parábola que hace. ¿Hecho? Entonces, yo puedo ver que el movimiento parabólico, como su nombre lo indica, describe una parábola. Ahora, proyecciones horizontales, o lo que sabíamos ver, coordenadas rectangulares, ¿se acuerda? Entonces mirará, el movimiento de un objeto proyectado horizontalmente o paralelo a una superficie plana. Entonces, mire, haga cuenta que este es un edificio. Encima del edificio, yo coloco un móvil, una pelota, y la voy a empujar. Y mire, ¿sí? Entonces, sí se dio cuenta que el empuje que yo le di a la pelota para que haga esto, tiene que ser en el eje X, ¿sí? Entonces, mire, describe una parábola. Tenemos una altura, ¿sí? Y tenemos una distancia. En el movimiento parabólico, seguimos con altura h y la distancia horizontal es x. O hay otros libros, y a nosotros también hemos de ver, que también le dicen alcance. Si me dicen alcance, eje X. Si me dicen altura, eje Y. Entonces, si usted se da cuenta, hay dos movimientos. Uno en el eje X y otro en el eje Y. ¿Sí? Porque recuerde que se está moviendo, mire, en el plano, en la mano, eje X y eje Y. Por esa razón, podemos expresar que existen dos movimientos. El movimiento vertical, ¿sí? Mire, esta flechita de color amarilla, quiero que le preste atención, mire. ¿Qué pasa con esta flechita amarilla? Va cayendo. ¿Sí se da cuenta que va aumentando? ¿Por qué? Porque mire, la flechita está en el eje Y. Y usted sabe que en el eje Y, ¿qué me afecta? La gravedad. Entonces, mire, la flechita aquí encima del edificio empezó en cero, porque no se movía en el eje Y. Y mientras empezó a bajar, a crear esta semiparábola, esta flechita amarilla empezó a crecer. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad por el problema de la altura y la gravedad. ¿Hecho?
Ahora, en el movimiento horizontal existe una velocidad y esta velocidad no cambia, es la misma. ¿Sí? En cualquier parte de la parábola, la velocidad en X es la misma. ¿Cuál cambia? La velocidad en Y. ¿Sí? Porque recuerda que en X no nos afecta la gravedad. Entonces vamos a explicar. Movimiento horizontal. Como le venía diciendo, en el eje X es constante. La velocidad de inicio es la velocidad final. Es decir, que en el movimiento horizontal, en el eje X, nosotros estamos viendo movimiento rectilíneo uniforme. Mire, la misma velocidad, la misma flechita. ¿Y cuál es el resumen de esto? Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Entonces, pilas. Primera conclusión. En el eje X usamos movimiento rectilíneo uniforme. Y recuerde que en ese movimiento tenemos una sola fórmula que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Solo esa fórmula tenemos en el movimiento horizontal. Vamos al movimiento vertical o en el eje Y. Mire, se crea la semiparábola y aquí, como le decía, mire, empieza en cero, si es que está en reposo el objeto, y a raíz de que va cayendo, su velocidad va aumentando, mire, va aumentando, va aumentando, ¿sí? ¿A qué caso se asemeja a lo que estamos viendo con las flechitas? A la caída libre. Excelente, muy bien, Cárdenas. Entonces, en el eje Y, vamos a ver dos tipos de movimiento. En este caso, como el del ejemplo, caída libre. Y si es que hacemos una parábola completa, tiro vertical. ¿Sí? Entonces el movimiento es acelerado porque cada que siga bajando mi móvil, va aumentando mi velocidad. ¿Hecho? Ah, genial, muy bien. ¿Sí? Aquí le pongo, mira, un cuadrito. El movimiento vertical es acelerado debido a la acción de la gravedad. Y la conclusión que sacó Cárdenas es la mejor. Es caída libre. ¿Sí? Entonces mirará otra de las conclusiones. El movimiento parabólico se compone de dos movimientos, eje X y eje Y. Entonces, ¿qué nos trata de decir este movimiento? Que debemos de estudiarlo de forma separada para poder encontrar lo que nos piden en los ejercicios. ¿Sí? Listo. Comparemos ambos movimientos. Mire, por favor. Si usted analiza el vector BY, mire, que está en caída libre con color amarillo, va aumentando. Cada vez que va cogiendo menor altura porque se está cayendo, va aumentando. Pero la componente en X del BX es el mismo, mire, de color rojo, es el mismo, no cambia. Entonces vamos a números. Digamos que BY empezó con 5. Entonces acá tendrá 10, acá tendrá 20, acá abajo tendrá 40, porque va aumentando. Pero si en BX empezó con 10, aquí también será 10, aquí también será 10
y aquí también será 10. Ahora, si tengo una componente en X y tengo una componente en Y, ya vimos en vectores que se forma un vector. Entonces, este vector será el vector velocidad. Y este vector velocidad tiene componente en en X, velocidad en X, y en BY, velocidad en Y. Y mire, el vector B en color azul también va aumentando. ¿Por qué? Porque el BY va aumentando. ¿Sí? Entonces, si vamos viendo, mire, aquí en esta mitad, aquí, está, mire, BY y BX. Le di la vuelta, ¿no? Para que usted me entienda, le di la vuelta. Entonces, ¿sí se da cuenta que este BY y BX no es más que coordenadas rectangulares? ¿Sí me entiende? Son coordenadas rectangulares, mire, mi componente en X y mi componente en Y, nada más. ¿Sí se dio cuenta? ¿Sí? Hizo esa parábola. Bueno, semiparábola. Entonces vamos acá. Otra semiparábola, mire. Entonces, aquí está mi móvil. Y mire, crea la semiparábola. Aquí está mi segundo móvil. ¿Qué hace mi segundo móvil? Mire. Caída libre. ¿Sí? Entonces no se olvide. La altura es igual para ambos móviles. ¿Sí o no que partió de la misma posición el móvil rojo que el móvil morado? Entonces eso ya tiene que darle una idea de algo. Vamos. La distancia recorrida por el color del móvil lila, mire, es de color verde. Esa es la distancia que recorrió. O como yo le decía, alcance. Entonces vamos viendo. Mire, la velocidad en Y para abajo, la velocidad en X. Y esos dos me dan el vector velocidad en azul. ¿Sí? Mire, componentes rectangulares y mi vector velocidad. Para sacar el vector velocidad, ¿qué teníamos que usar? ¿Se acuerda? Si tengo componente en X y tengo componente en Y, para sacar mi vector velocidad, usaba el famoso y conocido teorema de Pitágoras. ¿Sí? No se olvide de eso. Mire, aquí tenemos el ángulo Q. Entonces, mire, el vector velocidad será igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes, mire. Teorema de Pitágoras. Lo único que cambiamos aquí son las letras, pero sigue siendo el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que el seno de Q es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces BY sobre B. Entonces sabemos que la componente en Y va a ser igual al vector velocidad por el seno del ángulo Q. Y el coseno de Q será igual al cateto adyacente, en este caso BX, sobre mi hipotenusa B. Entonces, la coordenada BX será igual al vector velocidad por el coseno del ángulo Q. ¿Hecho? Ahora la primera pregunta, o más que pregunta, ¿sí se da cuenta que como es un movimiento que se compone de dos, debemos de estudiarlos separados? Entonces, si nos dan el vector velocidad, yo tengo que descomponerle en sus coordenadas rectangulares para poder trabajar,
uno en movimiento rectilíneo uniforme y otro en caída libre. Entonces, pilas con eso. ¿Sí? Y aquí, a ver, Burgos, cuénteme. En estos ejercicios no se trabaja con la tangente. No, o sea, la verdad, o sea, la tangente, recuerde que es seno sobre coseno, ¿se acuerda? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero la realidad es que con la ley de senos y de cosenos, suficiente para realizar. ¿Por qué razón no se usa mucho la tangente, Burgos y demás? Porque recuerde que este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces no nos es tan necesario usar la tangente. Que lo puede hacer en algunos casos, no hay problema, ¿sí? Pero mire, con estas dos, suficiente, ¿sí? Pero ya sabe, si usted logra hacer con otra forma, con otro método, para mí no hay ningún inconveniente. ¿Hecho? Entonces, mire, después de haberle dado este teorema de Pitágoras y todo esto, vuelvo a repetir la conclusión que dije hace rato. La velocidad tiene un componente en Y y tiene una componente en X. ¿Sí? Pilas con eso. Ahora mirará en el movimiento parabólico que usted va a ver a continuación. Mire, se forma una parábola completa, vea. Sí, mire. Entonces, solo visualice. Hasta este punto de aquí, mire que está mi mouse. ¿Sí se puede ver mi mouse aquí? Hasta aquí. De aquí al inicio, tiro vertical. De aquí hasta abajo, caída libre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque mire, este móvil, tarde o temprano, llega a qué velocidad? Cero, pues. Porque no se olvide que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, en algún momento llega a ser cero. ¿Pero qué? La componente en Y, ¿sí? Porque la componente en X sigue moviéndose, por eso es que el móvil sigue moviéndose. Entonces mirará altura, distancia o alcance que yo le decía, ¿sí? Entonces mire, por favor, va a mi móvil nuevamente. Y mira, aquí vamos con las flechitas, mire. La velocidad en X es constante. Y la velocidad en Y, ¿qué pasa con la velocidad en Y? Empieza a cambiar, porque cada que va subiendo, la gravedad le va atrayendo. Entonces, Bx es el mismo, pero By se va haciendo más pequeñito, mire. Se va haciendo más pequeñito. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a ser cero. Porque es la composición de un tiro vertical. Entonces, mire, By parte con una velocidad alta, pero mire, cada que va subiendo, va disminuyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta ser cero. Y una vez que cero, ¿qué pasa? Empieza a bajar. Entonces, no se olvide, la componente en X no cambia y mire, apareció la componente en Y. Y cada vez que vaya bajando, la componente en Y va subiendo, mire. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? Entonces, pilas, muchachos. No es nada más de lo que ya hemos estudiado, solo que unido. Primera conclusión aquí, cuando el cuerpo llega a su altura máxima, la velocidad en Y es cero. No se olvide de eso. La velocidad en Y es cero.
Aquí tengo una semiparábola. Mire, el móvil hace nuevamente. Entonces, mira, aquí me voy a inventar. En BX va a una velocidad de 30 metros sobre segundos. Y en BY va en cero porque estaba en reposo. ¿Sí? Mire. Al primer segundo ha recorrido 5 metros, mire. Al primer segundo. Ahora ya el BY es 10, mire, el primer segundo. Porque recuerda que la gravedad es 9,8. Entonces aquí le pusimos 10 para ponerle directo, ¿no? Entonces, si la gravedad es 9,8 metros sobre segundos, al primer segundo recorre 9,8. Yo le puse 10. Entonces, la velocidad en Y empieza a aumentar, pero no se olvide que la de X sigue siendo la misma. Han pasado otro segundo, pero ahora ya no recorrió 5, ahora recorrió 15 metros. ¿Sí? Ahora mire, la velocidad en X sigue siendo la misma y ahora en Y aumentó y ya no es 0 ni 10, ahora es 20. ¿Sí? Entonces este ejemplo es para que usted entienda. BX de color amarillo sigue siendo lo mismo y BY es el que aumenta. Y al aumentar, mire, hace que el mismo tiempo, pero ¿qué provoca? Que recorra más altura. Entonces, si se da cuenta, primero recorrió 5, luego recorrió 15, luego recorrió 25, y así va a ir recorriendo más rápido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, genial, muchachos, genial. Entonces aquí, como le dije yo, en el eje X, aquí en la pizarra está, tenemos una sola fórmula, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Aquí le despeja desde distancia. Distancia es igual velocidad en X por tiempo, porque estamos viendo en el eje Y, en el eje X, perdón. ¿Y qué pasa en el eje Y? Si se da cuenta que en el eje Y tenemos que usar nuestras mismas fórmulas de caída libre y de tiro vertical. Entonces, mira, aquí está una, por eso está más menos, ¿sí? Para sacar la altura. Y listo, mire, vamos con el último ejemplo. Yo lanzo este móvil con esta velocidad en color rojo. Me voy a inventar que tengo una velocidad, qué sé yo, de 10 metros. Como este es el vector velocidad, automáticamente usted tiene que darse cuenta que hay una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Entonces, mire, se forma el movimiento. Yo sé que tengo una altura máxima. Entonces yo puedo ocupar esta fórmula. Entonces copie, por favor. Nosotros vamos a usar las mismas que tenemos, las 3 de caída libre, las 3 de tiro vertical y la 1 de movimiento rectilíneo uniforme. Pero cuando yo tengo una parábola perfecta, puedo usar esta fórmula de aquí para sacar la altura máxima. BO por seno de Q, todo eso elevado al cuadrado, dividido para 2 gravedades. ¿Sí? Listo. La primera. La segunda. Puedo sacar mi altura máxima, BY al cuadrado, o sea, la velocidad en Y, aquí yo tengo, elevado al cuadrado, dividido para 2 gravedades. ¿Sí? Aquí lo que faltó es debe ser la velocidad inicial, ¿no es cierto?
Porque no se olvide que aquí tiene un valor, porque acá, acuérdese que es 0, entonces aquí es velocidad inicial en y elevado al cuadrado dividido para 2 gravedades. Tengo mi parábola perfecta, vuelve a hacer el movimiento, entonces ahora vuelta quiero sacar el alcance máximo, ¿sí? Entonces, mirará, cuando yo mando un objeto a 45 grados, alcanza al mismo tiempo la máxima altura y el máximo alcance. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? Copie, por favor, entonces, mire. X max o alcance máximo será igual a velocidad inicial o velocidad final en X, que la final es la misma, elevado al cuadrado, dividido para la gravedad. Entonces, mire, aquí están los grados, mire. ¿Sí me entiende? Entonces yo voy viendo a qué distancia mando. Entonces mirará, mire, a 45 grados. ¿Sí vio? Mire. ¿Qué le parece que ahora le mandemos a otra distancia? Vea, a 60 grados, mire. ¿Sí? ¿Qué pasó en 60 grados? La altura es mayor, pero el alcance es menor, ¿no? Y por ejemplo, mire, ¿qué pasaría a 30 grados? Vea, la altura es menor y el alcance parece que es parecido al de 60. Entonces, todo esto se puede dar en nuestros ejercicios, si me hago entender. Entonces, primera conclusión aquí en este gráfico. A 45 grados obtengo al mismo tiempo la mayor altura y el mayor alcance al mismo tiempo. Y gracias. ¿Qué le pareció? Loor, ¿me entendió? ¿Sí? Llanos, ¿me entendió? Ya, mire, esta clase es introductoria, pero es súper importante. ¿Sí? Y en resumen de todo lo que hemos expuesto, es que usted debe entender que el movimiento parabólico es la composición de dos movimientos. En el eje X, el MRU, y en el eje Y, si va subiendo, tiro vertical, y si va bajando, caída libre. Pare de contar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que me tenga que decir algo? Burgos, ¿usted otra vez alzó la mano o es la misma mano de la otra vez? No dice alza otra vez la mano. Cuénteme. Usted nos ha dado dos fórmulas en la altura máxima. ¿Y en qué caso se debe usar cada fórmula? Ya, muy bien, buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día estamos viendo nuestras armas, todo lo que necesitamos. Hemos visto 3 fórmulas nuevas, tenemos nuestras 3 anteriores, tenemos una de MRU. ¿Sí me entiende? Hoy día nos estamos equipando. Hoy día estamos comprando armas, porque en la siguiente clase vamos a hacer ejercicios. ¿Sí? Y ahí usted decidirá, porque esa es la idea de esto, brindarle la mayor de las opciones para que sea usted el que diga, profe, de gana está usando esa fórmula, está muy larga, ¿por qué no usa esto? Está más corta. Porque al final, cualquier fórmula que usted use, le va a dar el mismo resultado. Sí, entonces estas fórmulas nuevas que yo le acabo de dar son para casos en que usted va a decir, profe, con esta fórmula ya sacamos lo que nos pide.
¿Hecho? Entonces hoy día era una clase introductoria. La siguiente vamos a empezar a hacer ejercicios. Usted ya puede, por simple deducción, realizar la página. Déjeme ver el número de la página, porque son solo preguntas. Espéreme ahí un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió, se me perdió. Se me perdió. Usted ya puede hacer tranquilamente la página 122, las primeras 5 preguntas, porque son solo de teoría. Entonces ya vaya adelantando estas preguntas para que la siguiente clase empecemos solo con ejercicios. ¿Le parece? Entonces váyase adelantando, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Listo, muchachos. Ya le voy a tomar un print de pantalla porque ya es hora de su siguiente clase. Entonces, cuídese mucho, pórtese bien, que tenga un lindo día. Adiós. Hasta luego, le dicen que tengo un buen día. Igualmente, chao, muchachos. Cuídese. Hasta luego, Licen. Hasta luego, cuídese. Bye, Licen. Chao, chao.